Procedimiento 101 del 2004, continúa el acta del juicio. Vamos a ver, don Ramón Álvarez Rodríguez, usted elabora un informe de instancias de Boliden en este procedimiento. Sí. ¿Le abonarían los correspondientes honorarios por ellos? ¿Eso le va a impedir a usted decir la verdad de lo que se le pregunte? En absoluto. ¿Se ratifica íntegramente en este Lo único, por informe? favor, acérquese al micrófono para que se le Mire, oiga ahora un perfectamente. momentito se acerca aquí, por favor. Sí. Vea el documento 77. Es un informe sobre la idoneidad y la corrección, cómo se explotaba el tema del agua, la cantidad de agua que cubría de los estériles, Sí. si era correcto o no. ¿Se ratifica íntegramente en el contenido de este informe? ¿Es su firma la que obra al pie? Sí. Se ratifica íntegramente Sí, en el contenido del informe. Se sienta, por favor, cuando quiera el letrado. Sí, con la venia, señoría. Usted ha hecho 3 informes en concreto. Sí. Hizo 2 que tienen un contenido de alguna manera económico sobre los mayores costos de la parada y de la reanudación de la actividad, que esos se los dio a Stan Young para un informe económico que estaba emitiendo Stan Young sobre los daños y perjuicios. Y aparte hizo un informe sobre la idoneidad y corrección de la explotación hídrica de las balsas de residuos. Por lo tanto, le voy a preguntar sobre ambos grupos, pero voy a empezar por el de la balsa, el del agua en la balsa, y luego ya entraremos en los otros dos. Nos concentramos en el de la balsa. Una de las cuestiones que se ha suscitado en este litigio es que la balsa de estériles de la explotación minera de Andalcollar tenía agua. Y lo primero que le quería preguntar es si una balsa de estériles se supone que está seca o siempre tiene agua, o puede haber balsas de estériles absolutamente secas. Sí, bueno, la condición de que sea seca o húmeda viene condicionada fundamentalmente por la naturaleza del residuo que se deposita. Si el residuo es altamente tóxico, es muy fino, corre el riesgo de movilizarse por el viento y genera acidificaciones, oxidaciones, etcétera. No, lo que le pregunto En es... este caso, En este caso no. es necesario que esté bajo agua. Perdón, En este caso señoría. es necesario. No, yo lo que le preguntaba es, ¿hay alguna explotación que tenga una balsa absolutamente seca o no? Durante el funcionamiento siempre hay algo de agua, pero las Siempre hay balsas, algo por de ejemplo, agua. que se utilizan para residuos más gruesos, por ejemplo, explotaciones antiguas de casiterita en las que se molía a 1 milímetro o 2 milímetros y que no contiene ningún material contaminante o Es factible de el económico. solucionarse. Si quiere... Es el perito económico. Es el perito económico. Prefieren que salga. Yo sí creo que sí, porque hay coincidencias con Por si acaso, como aquí van a preguntar sobre extremos económicos. Cuando quieras. Sí, pues entonces en esos casos muchas veces las balsas son secas, o sea, se dejan secar. No hay ningún problema porque los granos son suficientemente gruesos para no ser movilizados por el viento y no hay nada que sea alterable en cantidad y que pueda producir disoluciones tóxicas ni de ningún tipo. O sea, que una de las razones para tener agua en la balsa es que el estéril que allí se deposita, que tiene minerales y que tiene temas contaminantes, no se lo lleve el viento. Son dos. Una, que no se lo lleve el viento. Porque No, hay que pero le tener estoy en cuenta- preguntando por esta. Sí, Una de las razones es que no se la lleve el viento. ¿Y pero por qué se lo iba a llevar el viento? El mineral no es pesado. El mineral hay que tener en cuenta que está molido a menos de unas 30 micrómetros. Y el Consejo de Investigaciones Científicas encontró gran parte de las partículas después de la rotura de la balsa, de las partículas que salieron, a menos de 7 micrómetros. Eso es una figura mucho más fina que la de la harina normal que se utiliza para hacer el pan o lo que sea. Y entonces el viento se lo lleva facilísimamente, sin ningún problema. Pero vamos a ver, normalmente yo tengo entendido que para transportar ese estéril, eso que queda, no se transporta a paladas ni nada por el estilo, sino que se transporta con agua. Es decir, que va húmedo y sale por tuberías. Al estar húmedo, ¿cómo se lo lleva el viento estando húmedo? No, estando húmedo no. Pero por eso es necesario que tenga agua. Ya, pero como siempre sale húmedo, porque como lo Sí, arrastra pero por se las seca. tuberías el agua. No, pero en el momento en que lleguemos, la tubería llegue a una playa de desagüe y corra, el agua corre hacia abajo, los sólidos se extienden y todo el mundo sabe lo que pasa en una playa. En cuanto que está a 1 o a 2 metros o a 1 metro del borde del agua, la arena está seca. O sea, se secaría. Pero se ha dicho aquí que
como se está vertiendo constantemente, Sí. siempre va a haber esa humedad que mantenga, que haga imposible llevarse. No, eso es totalmente imposible porque el vertido se realiza en unos cuantos puntos. La extensión del vertido es enorme y entonces habría alguna zona húmeda, pero nada más. El resto de las zonas... Es imposible mantener todo aquello húmedo solo con el agua. Es prácticamente imposible mantener toda la extensión de todas las playas. Hay que tener en cuenta que son muchísimas hectáreas las que cubren las balsas, ¿eh? Y entonces es casi imposible. Son, bueno, de hecho tiene 2 como kilómetros 1,5 el dique. de metros cuadrados, o sea que eso es imposible de mantenerlo húmedo totalmente. Y entonces si hay que mantenerlo húmedo, habrá que mantenerlo entonces cubierto con una pequeña lámina de agua. Pero al ser, vamos a ver, yo según tengo entendido, el dique es una pared así y el fondo del dique va subiendo porque es como una ladera. Sí. Entonces se vierte aquí y eso va creando como unas playas, unas montañitas, así. Pero claro, si usted tiene agua por aquí, solo cubrirá este trozo de playa, es decir, para tenerlo cubierto la parte de arriba, tendrá que tener agua hasta arriba, ¿o no? Sí, sí, hay que tener agua por encima del punto donde se están inyectando y se están depositando los sólidos. O sea, que hay que tenerlo así. Aparte de esta razón, que me parece bastante razonable, creo que también hay un problema con la oxidación. Los minerales que se vierten en el estéril, ¿de qué se compone el estéril y por qué hay problemas de oxidación con el estéril? Pues el estéril fundamentalmente es pirita, más de un 90 y tantos % es pirita a esos tamaños tan finos, y luego lleva sulfuros de plomo, galena, sulfuros de zinc, blenda, sulfuros de cobre, hierro, calcopirita, lleva también algunos arseniuros, antimoniuros, compuestos de arsénico y antimonio, que han escapado al proceso de concentración. En los procesos de concentración no se recupera todo, es imposible, hay una parte que escapa al proceso y va con el estéril, y esos van ahí. Entonces, si ahí se produce, eso es muy fácilmente oxidable, porque son sustancias oxidables, en contacto con el agua y el aire, y debido a esa finura se oxidan rápidamente y entonces liberan iones metálicos, pues de plomo, zinc, cobre, arsénico, etcétera, en las soluciones aparte de ácido. ¿Y el agua, o sea, si están tapados por agua, no se oxidan? Si están tapados por agua, la oxidación es muchísimo menor, prácticamente se disminuye enormemente, porque el agua dificulta el acceso del oxígeno del aire hacia estos minerales. Pero no lo impide. No lo impide en absoluto. O sea, si metemos un hierro en agua, se oxida. Sí, si nosotros hacemos en casa un experimento, cogemos un vaso alto, metemos un alambre de agua, echamos agua hasta casi arriba, y tomamos la precaución de ir reponiendo el agua que se evapora todos los días, veremos que la zona que más se oxida es la que está justo en el límite del agua. La que está mojada, justo mojada, y la que está justo por encima del agua. Esa es la zona que se oxida muchísimo más rápidamente que la que está sumergida abajo y la que está muy arriba. ¿Y habría una distancia en la que el oxígeno no llegase o siempre va a llegar? Siempre va a llegar, lo que pasa es que el oxígeno, la concentración de oxígeno disminuye con la profundidad. Es decir, si hay una profundidad de 10 centímetros, el oxígeno llega mucho más fácilmente que si hay una profundidad de 1 metro, 1,5 metros, teniendo en cuenta que además en una balsa de esas dimensiones hay oleaje. No un oleaje muy grande, pero hay oleaje. Y en su experiencia como experto en explotaciones mineras, ¿qué cantidad de agua por encima se considera suficiente para que el porcentaje de oxígeno que llegue sea suficientemente bajo para que la oxidación sea pequeña? Bueno, es variable, pero se suele considerar que aproximadamente alrededor de 1 metro, entre 1 metro y 2 metros, 1,5 metros, puede ser una profundidad. Y ese metro, 1,5 metros, entonces, lo mismo que le he explicado antes, en las playas que caen desde... Eso tiene que cubrir también aquí, porque sería absurdo tener 1 metro sobre la mitad de la playa y tener la otra mitad del aire. Y naturalmente hay zonas donde cubre más, porque la zona inferior donde se está depositando está a más bajo nivel y ahí hay más profundidad, pero la profundidad mínima que se mantiene en toda la zona pues es aproximadamente esa, de 1,5 metros aproximadamente, por poner un término medio, vamos. Vale. Luego también tengo entendido que hay un problema con una cosa que se llaman, que tiene un nombre curioso, que son las tiosales. ¿Me puede explicar el problema de las tiosales brevemente?